Annie Williams no tenía a dónde ir más que a la antigua casa de campo de su madre cuando su esposo les negó a ella y a sus 3 hijos pequeños un lugar para vivir y comida. Sin embargo, cuando llegó, un recuerdo sorprendente del pasado la esperaba. Cada giro en el camino de tierra hacía temblar el automóvil. La familia Williams se había ido a un pequeño pueblo en el campo durante los meses de verano. No había mucha infraestructura urbana, pero el paisaje era impresionante. A lo largo del recorrido hay mucha vegetación y hermosos lagos. Annie se sorprendió al descubrir que los caminos no habían cambiado mucho a lo largo de los años a pesar de su familiaridad con el área. Sus 3 hijos dormían en el asiento trasero y no estaban realmente interesados en lo que sucedía fuera de la ventana. Además de estar agotados por el viaje, todos también estaban agotados por los eventos de los meses anteriores. Annie condujo el coche de alquiler todo el camino mientras luchaba por contener las lágrimas. La mujer no había podido mantener la cabeza en posición vertical sin la ayuda de medicamentos durante meses. Simplemente rezaba para que sus hijos no se dieran cuenta de lo desesperada que estaba. Después de eso, Annie entró en un camino de entrada. Tommy, Nate, Milla, empecemos. Gritó la madre, agarrándolos a los 3 una vez más. Esto es todo, dijo ella. Justo enfrente de ellos se encontraba una casa vieja y de aspecto abandonado. Era obvio que la naturaleza se encargaba de embellecer el área porque las flores silvestres crecían por todas partes y la maleza estaba un poco más alta de lo normal y nadie había hecho eso en los últimos meses. Tommy dijo, «Mamá, parece una casa de una película de terror». Milla reaccionó y retrocedió, «Oh, qué miedo». Annie esperaba que los jóvenes vieran el valor de la tierra a pesar de que sabía que no lo haría de inmediato. Apelar a ellos. Es solo temporal, ¿verdad? Vamos a resolverlo, comentó la madre mientras se preparaba para cerrar el auto, tomar su equipaje y caminar hacia la puerta. Los niños superaron su aprensión y corrieron por el área. Después de los horrores que habían experimentado sus hijos, Annie contaba con su curiosidad natural y la oportunidad de aventura para mantenerlos ocupados. Annie vio el buzón obsoleto de la propiedad una vez que pasó la cerca antigua. Mirándolo trajo muchos recuerdos agradables e inesperados de sus primeros años de vida. Tommy, el hijo mayor, estaba investigando la casa y cuanto parecía haber sido abandonada con el tiempo. Los más jóvenes, Milla y Nate, estaban recogiendo flores y buscando insectos. Nate gritó, «Mira, una abeja». Milla replicó, «Aquí también hay otro». El hecho de que Milla y Nate parecieran hipnotizados apoyaba los objetivos de Annie. No estaríamos en esta situación en este momento, en medio de la nada y sin dinero, razonó, pero así es la vida. Sabiendo que el divorcio era inevitable y en el mejor interés de los niños, levantó la cabeza y aceptó el peso que llevaba. El matrimonio había sido bastante estresante durante 10 años. Cuando Annie conoció a Matthew, ella tenía 23 años. Él era un hombre de negocios muy ético y próspero. Cuando era necesario, me quedaba hasta tarde en el trabajo o usaba una parte del fin de semana para adelantar hojas de cálculo y pagos. Pero incluso cuando estaba estresado por el trabajo de oficina, el hombre se relajaba a su lado por la noche tomando una copa o un whisky. Se sentía segura ya que parecía que Matthew podía mantener el equilibrio en su vida. Ella pudo asentar su carrera durante los 2 años que duró su noviazgo. Aunque no eran ricos ni millonarios, sus amigos y parientes pensaban que se ganaban bien la vida. Se casaron una vez que todo pareció estar en orden. Al concluir la celebración, Matthew cumplió una promesa que le había hecho al personal de la empresa. Cada uno recibiría 1 litro de whisky como recuerdo. Era la bebida preferida del novio y, al mismo tiempo, una señal de lo bien que iba su negocio. Su perfil algo derrochador comenzó a atraer a personas importantes, pero tenían malos hábitos que afectarían negativamente a Matthew. Andrew ya había comenzado a hacer pequeñas apuestas en casinos y juegos de azar cuando nació Tommy, su primer hijo. Estaba enojado cuando perdía, pero siempre decía que era una pequeña suma. Y cuando triunfó, lo cual era poco común,
se jactó ante su familia y compañeros de trabajo de su talento para prever los resultados. Ya era un gran apostador cuando nació su hija menor, Milla. Estaba arriesgando grandes cantidades de dinero, lo que puso nerviosa a Annie. Ella y su esposo discutían ocasionalmente sobre esto, pero él insistía en que las finanzas de la familia eran estables ya que él era un hombre responsable y entendía lo que estaba haciendo. Annie estaba aterrorizada, pero eso no cambió la justificación de Matthew. Después de todo, la casa de la familia siempre estaba completa, incluidos los niños y el matrimonio. También siguió yendo a trabajar duro y levantándose temprano todos los días. Y agregaría, mi amor, las apuestas son mi pasión, un entretenimiento para mí para descansar. Cuando lo haga bien, será excelente para todos, dirías. La verdad es que podría haber escuchado a su esposa si hubiera entendido que tal hábito destruiría a su familia. La madre de Annie, la señorita Marie, estaba al tanto de las apuestas de Matthew y creía que las cosas no podían salir bien. Aunque el dinero pertenecía a su yerno y ella tenía poco que decir en el asunto, la señora Marie estaba preocupada por la seguridad de su hija y sus nietos. «Hija mía, ¿qué harás si un día lo pierde todo?». Una vez le preguntó a Annie, ¿vas a mantenerlo con el dinero de nuestra familia? Él no sufrirá una pérdida total. El dinero de la apuesta no es lo que sostiene a esta familia, mamá, replicó ella. Luego, la señorita Marie dijo que esperaba estar en lo cierto. Matthew hizo una gran apuesta en uno de sus juegos y finalmente recuperó el premio mayor. Utilizó el dinero del premio para enviar a toda la familia a Disney World como una forma de mostrarles a todos que era solo un pasatiempo y que lo tenía bajo control. Para Annie, Tommy, Nate y Milla, que aún eran muy pequeños, fueron 4 días mágicos. Annie razonó que si su esposo les había dado tal sorpresa, debe ser cierto que sus finanzas personales y profesionales se mantuvieron separadas. El problema es que después de ganar el premio mayor, Matthew se volvió aún más arrogante y comenzó a hacer apuestas cada vez más grandes. Después de todo, el pago aumenta con la cantidad de dinero que arriesgas. Pero Matthew nunca volvió a tener éxito. En cambio, perdió repetidamente, siempre creyendo que la próxima vez podría compensar la pérdida de la vez anterior. Sus pérdidas fueron tan malas que tuvo que retirar una cantidad considerable de efectivo del negocio mismo. Para evitar tener que explicar públicamente que su adicción al juego lo llevó a apostar hasta lo que no tenía, tuvo que despedir a 8 altos funcionarios a la vez y declarar una reestructuración de emergencia. Andrew tuvo que vender toda su participación en el negocio a su socio para cubrir los gastos de su hogar, sacándolo de la propiedad de la empresa. Estaba en la calle a partir de ese momento. Su sentido de autoestima fue severamente dañado, sin mencionar cómo esto afectó la vida de su familia. Annie estaba sola. Después de todo, ¿cómo continuarían viviendo después de eso? ¿Cómo podrían pagar la matrícula universitaria de los 3 niños? Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Un usurero comenzó a llamar a la casa de la familia para cobrar los préstamos que el tipo había tomado. Annie descubrió que las tarjetas de crédito de la familia habían sido suspendidas cuando intentó terminar allí las compras del mes. Llamó al banco y el gerente le dijo que su esposo había agotado por completo los recursos de la familia, pero más que eso, había obtenido préstamos del banco en los últimos meses, y el agujero era tan grande que un alguacil pronto llamaría a la puerta. La puerta de la familia si no se pagaba la deuda. En otras palabras, la deuda de la familia con la institución bancaria era casi igual al valor de la casa que poseían, y todo lo adeudado se liquidaría vendiendo la casa en una subasta. Cuando Annie escuchó eso, inmediatamente saltó en el aire como si el mundo se hubiera detenido. No sabía cómo su marido podía haber sido tan imprudente y egocéntrico mientras acumulaba deudas de forma encubierta. Más tarde, cuando descubrió a su esposo, la somnolencia de Annie se convirtió en rabia y perdió el control. ¿Comprendes el significado de lo que has hecho? Andrew, tu broma pesada nos costó nuestra estabilidad financiera. Nos van a echar, y todo se debe a un juego ridículo. Annie rechazó lo que tenía que decir. ¿Qué?
¿Estás considerando jugar una vez más? Se hace. Entiendes que si no me prometes eso de inmediato, me llevaré a los niños y me iré. Cuando Matthew notó que Annie hablaba en serio, bajó la cabeza. Permaneció en silencio por un momento antes de prometer cambiar, pero le pidió a su esposa que lo acompañara y se quedara. Al día siguiente, Annie puso la casa a la venta. Antes de que fuera subastado, deseaba venderlo. Por lo tanto, podría pagar por completo la deuda con el banco y pagar solo parcialmente la deuda de su esposo con el usurero, que llamaba a los números de la familia cada 2 días. ¿Dónde vamos a vivir ahora?, se preguntó mientras inspeccionaba las distintas habitaciones. Annie inhaló profundamente y explicó lo que le había ocurrido a la señorita Marie, su madre. Quería desaparecer de la faz del planeta porque se moría de vergüenza. Nunca imaginé que se hundiría a este nivel. Para pagar al usurero, solicitó acceso a los fondos de la familia. ¿Estás segura de esto, hija mía?, la anciana madre cuestionó, lanzando una mirada fría en dirección a su hija. La anciana comentó: si te doy ese dinero, no me quedará nada para tu futuro y el de mis nietos, aparte de nuestra vieja casa de campo con ese buzón que adorabas, ¿recuerdas? Annie no pudo ignorar el buzón. Annie siempre había querido llevar el correo a casa y ser la primera en abrirlo. De vez en cuando, la señorita Marie colocaba chocolates dentro de la caja, especialmente para que Annie disfrutara al abrirla y descubrir una golosina. Annie dijo que tenía la intención de usar el dinero de la familia para ayudar a su esposo, pero no había tiempo para pensar en el pasado porque tenía que pensar en el futuro de su familia. Después de todo, él era parte de su familia. Marie estaba molesta hasta que se acordó de sus 3 nietos y decidió transferir todos los ahorros de su vida. Matthew habría tenido problemas con el usurero y sus nietos no habrían tenido un lugar donde vivir si no fuera por ella. La transferencia sirvió como última buena acción de la señorita Marie. Desarrolló una terrible enfermedad 40 días después y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Annie se entristeció cuando Johnny falleció en la UCI. Después del funeral, lloró durante varias horas. Incluso sus hijos no pudieron animarla. Una semana después, el abogado de la familia le entregó a Annie una carta de la señorita Marie. Aclaró que la carta contenía el resto de las pertenencias de la señorita Marie. Annie no tenía claro qué significaba eso. Cuando Annie abrió el sobre, descubrió una hoja de papel en blanco con letras escritas a mano. Era su madre deseándole lo mejor y pidiéndole que buscara refugio cuando fuera necesario en la casa rural donde se había criado. Terminó el mensaje de texto con: que solo recibas mensajes de felicidad. El sobre contenía la llave de la ubicación. Matthew dejó de actuar. Perdió amistades y una parte considerable de su familia lo trató con cierto desdén. Él, Annie y los 3 niños se vieron obligados a abandonar la hermosa casa que poseían para vivir en un pequeño apartamento en alquiler. Los 3 niños tuvieron que dejar la escuela privada por falta de ingresos previos, pero ninguna escuela pública los aceptó a mitad del año académico. Como resultado, los niños pasaban todo el día dentro del apartamento, peleando y aburridos. Annie comenzó a mirar fijamente a su esposo después de eso. A pesar de que Matthew tenía tristeza como resultado de lo que había hecho, fue esta tristeza la que le permitió redescubrir a su viejo mejor amigo, el whisky. Necesitaba hacer algo mejor por la familia y encontrar una manera de recuperar su dignidad. El hombre seguía madrugando todos los días y saliendo a la calle a buscar trabajo o trabajos ocasionales. El hombre decente que fue su ex socio reconoció que todos cometemos errores en la vida y le dio a Matthew la garantía de que si demostraba que había mejorado, volvería a tener un puesto en el negocio. Andrew conocía el negocio mejor que la mayoría de las personas, no como socio sino como empleado senior. Annie se sintió esperanzada después de escuchar eso, pero Matthew buscó una botella en el momento en que llegó a casa. En otros días más tranquilos, ocasionalmente se desmayaba borracho en el sofá. Pero se estaba perdiendo rápidamente. Annie consideró la celebración del cumpleaños de su hijo, que tenía la misma edad que Nate,
como una buena oportunidad para que su esposo demostrara su preparación. Los padres entablaron una conversación entusiasta mientras los niños jugaban en el jardín. La circunstancia fue un poco incómoda para Andrew porque muchos de los adultos allí alguna vez fueron compañeros de trabajo de Andrew. Matthew consumió más botellas de cerveza una vez que se emborrachó. Cuanto más ebrio se volvía, menos cortés era con su propia esposa y los padres de los otros niños. Annie intentó persuadir al hombre para que se fuera antes de que desperdiciara la última oportunidad que tenía de ver a su expareja cuando todos podían ver que ya había perdido la discusión. Vámonos a casa, cariño. Deberías darte una ducha y descansar un poco. Ella dijo, vamos, te ayudaré. Sin embargo, atrajo la atención de todos cuando le ordenó a Annie que dejara de hablar y dijo que no cumpliría con sus deseos. ¿Ahora me dictas? Ingrato, ten en cuenta que fui yo quien te ayudó hasta ayer, declaró frente a todos. No estaba segura de dónde colocar su cara. Los visitantes fueron humillados y la expareja de Andrés lo miró consternada y hasta triste. Fue la mayor humillación de la vida de Annie. Estaba desconsolada. De vuelta en su pequeño apartamento, hizo un esfuerzo por repasar mentalmente toda su vida para comprender cómo había permitido que llegara a este punto. Se vio obligada a divorciarse de su esposo, lo que hizo de una manera triste y enojada. Los 3 niños no merecían hundirse con Andrew, ya que perdió la vida en el lodo. Parecía como si Andrew hubiera estado anticipando los papeles del divorcio cuando fueron entregados. El hombre firmó los documentos en la ceremonia como si fuera él quien resolviera un problema. Lo único que le quedaba por hacer a Annie era empacar a los niños y dirigirse tierra adentro a la antigua casa de su familia, donde reflexionaría sobre cómo vivir el resto de su vida. No había otra salida ya que se estaba rompiendo, y ni siquiera estaba seguro de que la electricidad en la casa todavía estuviera encendida. Fingió que se iban de vacaciones de verano cuando, en realidad, no tenía un plan alternativo y solo se mudaba temporalmente. Annie no tenía nada más que la casa. Su saldo era casi cero. Sus escasos ahorros solo serían suficientes para mantenerla con vida durante unos meses. Tendría que buscar una nueva posición y orar por lo mejor. Tommy sintió un resfriado cuando Annie entró por la puerta principal, que se abrió con un chirrido. El niño declaró, esta casa parece estar embrujada. Milla no tenía ganas de entrar debido a lo oscuro que estaba. Annie intentó moverse hacia la ventana grande de la habitación ya que todavía recordaba cómo funcionaban ciertos elementos allí. La puerta fue un poco difícil de abrir, pero tan pronto como lo hizo, un poderoso rayo de luz inundó la casa y bañó todo con una luz dorada, enviando a la madre de los niños a un estado de nostalgia. El sonido de cristales rotos estalló repentinamente desde el espacio. Milla dijo, mamá, lo siento, no fue mi intención. De la sala de estar. Los chicos y Annie fueron a investigar lo que había sucedido. Un gran cuadro con marco de vidrio se estaba rompiendo en el piso de la sala de estar. El menor dijo, mira, hay una puertecita pegada a la pared. Annie casi se golpea el suelo cuando se dio cuenta de lo que era. No es una puertecita, imbécil. El mayor, Tommy, respondió, esa es una caja fuerte justo ahí. Annie ahora se dio cuenta de por qué la pintura antigua siempre había estado allí, escondía una caja fuerte. Annie intentó abrir la puerta de todas las formas posibles, pero se dio cuenta de que solo funcionaría una llave especial. ¿Dónde estaba la llave de la caja fuerte? Estaba mirando por la ventana cuando sus ojos vieron el antiguo buzón en la puerta principal. Esto le recordó el comentario inusual de su madre sobre el buzón durante su última charla. Pero, ¿es eso siquiera factible?, ella preguntó. Annie fue al frente de la vieja casa y miró en el buzón ya que su madre frecuentemente escondía dulces allí. Descubrió otra sorpresa esperándola cuando la abrió. Una llave extremadamente pesada que es tan antigua como la casa. Corriendo de regreso al espacio, insertó la llave en la cerradura. La puerta de la bóveda se abrió cuando la giró, y luego escuchó un fuerte clic.
Annie anticipó ver viejas fotos familiares, cartas entre sus padres y tal vez algunos registros familiares antiguos, pero lo que descubrió en su interior la dejó sin palabras. Había collares y anillos de oro dentro de un estuche, junto con aretes de plata y un enorme y pesado colgante con incrustaciones de piedras brillantes. Cuando Annie abrió el colgante, descubrió una fotografía de sí misma cuando era recién nacida en un lado y las palabras, para Annie, por siempre mi tesoro más preciado, en el otro. Era como si Marie estuviera de pie junto a ella, de vuelta en esa casa antigua, para pronunciar esa frase mientras la leía. Annie sollozó mientras acunaba el colgante con incrustaciones de diamantes cerca de su corazón. Estaba demasiado conmovida por los sentimientos que la hizo sentir y la importancia que tenía en ese momento en su vida. Ella rompió en llanto. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Están las cosas en orden?», Mila inquirió. Invitó a sus hijos a abrazarla mientras se giraba y les extendía los brazos. «Hija mía, está mejor que nunca. Recién ahora me doy cuenta de cuánto nos amaba la abuela». Al día siguiente, Annie sacó todas las joyas antiguas y de valor incalculable de la señorita Marie de la caja fuerte y fue a determinar su valor de mercado aproximado. Más. Observó a Tommy, Nate y Milla jugando entre las flores silvestres mientras miraba por la ventana. Ahora todos podían sonreír porque el sol se estaba poniendo. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta increíble historia. No olvides ver el video sugerido y compartir esta historia con algún amigo. Nos vemos en el siguiente video.